Continuamos, amados hermanos, con la enseñanza o caminando, conociendo al apóstol San Pablo por ese camino que él anduvo, por el camino de la conquista hacia el reino prometido, ¿no? Conociendo al apóstol San Pablo en este tiempo de Pentecostés. Lo habíamos quedado en la sección número 2, ahora continuamos con la 3. En el paso número 3 vamos a encontrar que Pablo también tenía una herencia judía. La herencia judía, ¿cómo Pablo obtuvo esa herencia judía? Vamos a ver cómo Pablo obtuvo esa herencia judía. Anteriormente pudimos ver de que él tenía su ciudadanía romana, ¿verdad? Y comprendimos cómo él obtuvo esa ciudadanía romana, pues a través que él había nacido en Roma, ciudadano en romano por nacimiento, ¿verdad? Entonces ahora pues lo que vamos a estudiar la ciudadanía judía que él tenía. Entonces dice aquí el estudio de San Pablo, dice: algo que Pablo tampoco decidió fue su nacimiento dentro de una familia judía, y sin duda este hecho dejó una huella mucho más profunda en el que su lugar de nacimiento o su ciudadanía romana, cuando desde su perspectiva cristiana recapituló los valores naturales de los que antes enorgullecía. Circuncidado, escribe Pablo, ¿no? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y eso lo podemos leer en Filipenses 3:5. Dice: debemos notar también que, aunque vivía lejos de Palestina, la familia de Pablo no era de los judíos helenistas, es decir, aquellos judíos de cultura y lengua griega. Estos representaban a la mayoría de los judíos que se encontraban en la diáspora. Pero Pablo dice que él era hebreo de hebreos, lo que significa que era del mismo tipo de judíos que aquellos que vivían en Jerusalén, aunque conocía la lengua griega. El hebreo era muy probablemente el idioma ordinario de su hogar. Por ejemplo, cuando Jesús le habló en el camino de Damasco, lo hizo en hebreo, Hechos 26:14, y el mismo Pablo se dirigió a las multitudes desde la escalería de la fortaleza junto al templo en ese mismo lenguaje. Y eso lo podemos ver en Hechos 21:40. Pues entonces vemos cómo Pablo era, digamos, tenía bien enraizadas las costumbres judías, y cómo él se había formado en esas costumbres. Los padres de San Pablo se esforzaron y vieron pues que quisieron educar a su hijo en las bases y en los quizás también en las costumbres de los judíos. Y continúa diciendo así: la familia de Pablo guardaba estrictamente las tradiciones judías y se mantenía vinculada a su patria. Tal vez por esta razón sus padres creyeron que para que fuera educado en la fe ortodoxa era importante enviarle a Jerusalén por un periodo de formación. Fue entonces cuando entró en la escuela de Gamaliel. Dice en Hechos capítulo 22, nos va a hablar así de esta forma. Hechos capítulo 22, versículo 3 dice: Yo de cierto soy judío, dice San Pablo. Fíjate, en Hechos 22:3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia,
pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Palabra de Dios. Eso lo dice San Pablo dando testimonio de quién es él. Acuérdense que estamos conociendo la vida de Pablo. Primeramente estamos viendo la formación de Pablo, ¿verdad? Estamos viendo su ciudadanía. Primero vimos la ciudadanía romana, ahora estamos viendo su ciudadanía y costumbre de los judíos. Entonces, dice así la enseñanza. Sus padres resolvieron que debían pasar su juventud en Jerusalén bajo sanas influencias y estudiar para ser un rabino. Entonces se decidió que entraría en la escuela de Gamaliel, uno de los más notables maestros que habían tenido los judíos. Allí las capacidades del joven Saulo se desarrollaron asombrosamente y pronto comenzó a sobresalir sobre sus compañeros. El estudio de la escritura y los comentarios que los sabios y maestros habían hecho de ellos ocupaban su tiempo. Todo esto era aprendido de memoria y se organizaban discusiones y debates sobre algunos puntos en los que la inteligencia de los estudiantes se agudizaba. Así desarrolló Pablo su maravillosa memoria, la perseverancia de su lógica, la abundancia de ideas, pero sobre todo su conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. La decisión que tomaron sus padres de hacerle ir a estudiar a Jerusalén para ser un rabino fue una de las cosas que más trascendencia tendrían en su futuro ministerio. Porque si bien él era apóstol de los gentiles, también fue un gran misionero y en su propio pueblo. En cada ciudad que visitaba donde había judíos se presentaba en las sinagogas y su educación como rabino de Jerusalén le aseguraba la oportunidad de hablar de tal manera que inmediatamente captaran su atención y su conocimiento de las escrituras le capacitaba para dirigir a sus oyentes la fe en Jesucristo. Continúa diciendo el estudio a San Pablo. Es un estudio que estamos haciendo para conocer quién era San Pablo. Acuérdense que estamos estudiando la vida de San Pablo en este tiempo tan especial, ya en vísperas de Pentecostés. Es importante porque en Pablo nosotros vamos a encontrar un ejemplo que nos puede ayudar. Esto es para aquellas personas que han dado un paso adelante y han dicho, yo le serviré a Dios. Entonces, quizás muchas veces hemos tenido decepciones, quizás no lo hemos sentido motivados, pero al conocer la vida de San Pablo, yo creo que nos va a animar porque conocemos que esta vida de servicio a Dios tiene muchos obstáculos, hay muchas piedras en el camino a las cuales nosotros tenemos que superar. Entonces se trata de estudiar la vida de San Pablo, cómo Dios lo fue formando en este camino. Es bien importante conocer esto. Dice aquí, además conocía por experiencia propia la completa importancia de la ley para aplacar la conciencia y satisfacer el corazón. Todo esto solo pudo encontrar en Cristo. Así que él podía hablar al corazón de otros muchos judíos que sentían esta misma frustración y llevarles a la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Por otro lado, como pensador y escritor cristiano, era fundamental que conociera
perfectamente el Antiguo Testamento para así poder mostrar cómo éste se había cumplido en Jesús. Entonces, las sólidas nociones que Pablo había adquirido de las Escrituras durante su juventud, cuando la memoria tiene el mayor poder de retención, ahora fluían libremente mientras predicaba y escribía. De hecho, cuando leemos los escritos de Pablo, de San Pablo, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones él escribe en citas, uniendo una con otra, con asombrosa facilidad. Todo esto era necesario para administrar que el cristianismo no implicaba la destrucción de la ley antigua, sino su cumplimiento. Y Pablo se tuvo que emplear a fondo en esto, puesto que los judíos esperaban un Mesías victorioso que de ninguna manera encajaba con la idea de un Mesías muerto en una cruz. Si los judíos habían de creer en que Jesús era Mesías esperado, sería imprescindible que previamente se le demostrara por las Escrituras que semejante concepto era el verdadero cumplimiento de la ley y los profetas. Y Pablo tenía el suficiente conocimiento para conducir a sus oyentes por las páginas del Antiguo Testamento y demostrarles esto más allá de toda duda. Mira qué precioso cómo Pablo debatía con los mismos judíos, porque como dice aquí este estudio, que los judíos esperaban a un Jesucristo libertador. Y entonces Pablo les va a venir a presentar a un Jesucristo muerto en la cruz, ¿verdad? O sea, no coincidía, no encajaba, ¿verdad? Y entonces es por eso que el estudio de Pablo con Gamaliel le contó una gran cantidad. ¿Ves cómo Dios lo fue trayendo, verdad? Digamos que fueron formaciones que no fueron, digamos, preparadas por Pablo, sino que el mismo Dios lo fue llevando por ese camino, lo fue preparando, lo fue formando, de tal manera que cuando se le presentó el momento de su ministerio, él tenía una capacidad impresionante de que le presentaba a los judíos a Jesús como el Mesías, y los judíos creían en el mensaje de Pablo. ¿Por qué? Porque no solamente era palabras y palabras y palabras, como hacen muchos predicadores hoy día, que muchos predicadores hoy día hablan y hablan, cogen un versículo, 2 versículos de la Biblia y hablan más que de la palabra de Dios. No es así. El mensaje de Dios hoy día, el mundo quiere pruebas. Hoy día el mundo espera pruebas de que en la Biblia, la palabra de Dios, es verdaderamente el mensaje de salvación. Nosotros tenemos que hablar con la palabra de Dios. No podemos hablar de nuestra mente, hablar psicología. No, el mundo no quiere psicología. El mundo quiere palabras de vida, palabras que están en la Sagrada Escritura. No es que yo voy a agarrar un versículo, 2 versículos, y de esos 2 versículos voy a hacer una gran historia. No se trata no se trata de quizá de cuentos, sino que se trata de la palabra de Dios. Y entonces vamos a continuar en el capítulo 4. Dice, en el Hechos de los Apóstoles, versículo 18, dice su oficio. En el capítulo, en el capítulo 4, o sea, en el paso número 4, vamos a ver el oficio que desempeñaba Pablo. Dice aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 3, dice, y como Pablo era del mismo oficio, se quedó en ellos Aquila y Priscila, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces dice el estudio bíblico así, el estudio bíblico dice así de esta forma: era costumbre entre los judíos que todo joven
que todo joven, cualquiera que fuese, en la profesión que fuera a seguir, debía aprender algún oficio. El que no enseña a su hijo a un oficio es como si le enseñara a ser ladrón, rezaba el antiguo proverbio judío. Con este propósito, Pablo aprendió a fabricar tiendas de pelo de cabras, uno de los oficios más comunes en Tarso. Es probablemente que hubiera sido también el oficio de sus padres. En cualquier caso, esto también fue muy importante para su futuro ministerio. Por un lado, un oficio así era totalmente compartible con las exigencias de una vida errante como la del apóstol, pero también fue muy conveniente porque permitió a Pablo y sus colaboradores que pudieran sustentarse por sí mismo, lo que servía para cerrar la boca de personas malintencionadas que sospechaban de los misioneros los peores motivos de egoísmo. Ese era el oficio de Pablo, fabricaba tiendas. Por eso que Pablo habla mucho de que él no dependía de las comunidades, sino que él con el sudor de su frente ganaba su sustento. Entonces él no dependía de nadie. Por eso que Pablo pudo realizar esa misión, porque fue intachable, fue un hombre culto, un hombre que se mantenía por sí mismo. Incluso también le ayudaba a sus compañeros, ¿verdad? A sus compañeros que lo seguían. Entonces es bien importante tomar en cuenta esto, porque muchas personas tantito tienen un poquito de fama y ya quieren depender de la comunidad, ya quieren depender y ya andan pidiendo donaciones, andan pidiendo esto. No hay que tener mucho cuidado con eso, porque Dios siempre provee para algunos de nosotros, ¿verdad? Así que aprendamos esto de que nosotros no tenemos que esperar que nadie venga y te ayude con nada. El Señor siempre va a poner un vaso de agua por delante para ti, para que te sustentes. Dice el paso número 5, dice, perseguidor de la iglesia. Porque Pablo era perseguidor de la iglesia. Acuérdense que Pablo estudió con Gamaliel y él se graduó de rabino. Entonces el celo tan grande que tenía Pablo por Dios, que él se convirtió en un perseguidor de los cristianos, de los primeros cristianos. Acuérdense que de los primeros cristianos fueron los que continuaron la misión que Jesucristo les encomendó. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 13 al 14, dice así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta, dice Pablo, en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y a la asamblea la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Filipenses 3:6 dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Dice aquí la enseñanza de este curso, dice: como hemos visto, cuando Pablo era joven fue enviado por sus padres a Jerusalén para que se formara en la escritura. Por supuesto, esto no implicaba necesariamente que él compartiera y se identificara con los deseos de ellos, pero vemos por las cartas que escribió muchos años después que él realmente había tomado muy en serio su vocación religiosa y no se había dejado llevar por las tentaciones que son propias de la juventud. Él llegó a afirmar que en cuanto a la ley era irreprensible
y también que en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación. Realmente esto tuvo que ser así, ya que cuando años más tarde regresó a Jerusalén para establecerse allí, los jefes del judaísmo, impresionados por su talento y devoción entusiasta al judaísmo, le llamaron para dirigir la oposición al cristianismo, y es casi seguro que en ese tiempo, a fin de facilitar sus operaciones, fuera nombrado para ocupar un asiento en el Sanedrín, lo cual le permitió dar su voto en contra de los seguidores de Jesús. Eso lo podemos leer en Hechos capítulo 26, 10. O sea, Pablo llegó a ser hasta del Sanedrín. Fue alguien bien importante que tomaba parte en el grupo rabínico. Entonces, Pablo sí tenía poder, y por eso que él tenía el cristianismo, o sea, los primeros cristianos le tenían miedo, porque Pablo era un gran perseguidor de los cristianos, y entonces digamos que estaba en el propio centro del gobierno para aplacar a los cristianos que estaban eufóricamente llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el apóstol de los gentiles, sí, tenía un celo impresionante por su religión y la defendía a capa y espada. Y continúa diciendo así este curso. Dice: Pablo estaba lleno de indignación contra los cristianos porque creían que Jesús, el que había sido crucificado, era Mesías del pueblo judío. Él consideraba que esto era una barbaridad, así que aceptó la proposición de las autoridades judías y luchó con todas sus fuerzas contra aquello que le parecía una auténtica blasfemia. Al hacerlo, estaba plenamente convencido de que llevaba a cabo la obra de Dios. Desde su punto de vista, el cristianismo atentaba contra lo que él consideraba más sagrado, y era necesario destruirlo antes de que se extendiera más. Así que fue de sinagoga en sinagoga y de casa en casa, arrestando hombres y mujeres que fueron puestos en prisión y castigados. Allí fueron obligados a blasfemar contra el nombre del Salvador, y es probable que algunos de ellos fueron condenados a muerte después de haber soportado los más infames ultrajes. Pero en su celo asesino, Pablo no se conformó con llevar a cabo su nefasta obra solo en Jerusalén, sino que estaba dispuesto a llegar hasta donde hiciera falta, de tal manera que pidió carta al sumo sacerdote para que le autorizaran a seguir con estas labores también en Damasco. En Damasco, a unos 160 kilómetros, más o menos como unas 90 millas, creo que era a 90 millas de Jerusalén. Entonces, hermano, vemos como Pablo se había enfrascado contra los cristianos, y cómo él había pedido carta para perseguir al cristianismo. En Hechos capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de ese camino, los trajese preso a Jerusalén. Dice así:
fue a raíz de esta persecución llevada a cabo por Pablo que la iglesia de Jerusalén fue esparcida por los países y provincias vecinas. Sin darse cuenta, él fue el causante de la mayor avance del cristianismo en su primera etapa, porque junto con estos cristianos que huían de su ira, el mensaje era esparcido por nuevos lugares. Cuando Pablo se convirtió más tarde, tuvo que darse cuenta de que Dios usa incluso la soberbia de hombres para adelantar sus planes, algo que lo tuvo que ayudar mucho en medio de la dura oposición que siempre le siguió en su ministerio. Continúa diciendo el curso. Tengamos paciencia, hermano, porque este es un curso conociendo a Pablo. Dice, todas estas experiencias adquirieron gran importancia una vez que Pablo se convirtió. Por un lado, le capacitaron para tener paciencia y misericordia con aquellos judíos que constantemente le perseguían e intentaban destruir la obra que él realizaba. Y cuando pensaba que él mismo había sido uno de ellos en el pasado, no perdía la esperanza de que también ellos pudieran llegar a conocer al Señor. Por otro lado, nada como Pablo llegó a comprender la gracia del Señor. Dios le había elegido a él para mostrar de una forma clara lo que la gracia significa. Bendito sea Dios. Y puede llegar a ser en una persona, Saulo era un vaso de misericordia, un escaparate en donde Dios mostraba lo que puede hacer para alguien sumamente pecador y duro de corazón. Veamos cómo le explicaba cuando escribió a Timoteo. Deme un segundito que voy a arreglar un problemita aquí que tengo. Principalmente te pido que me asistas con Entonces dice aquí, ya estamos terminando esta etapa, ¿ok? Porque ya estamos llegando casi al tiempo limitado. Acuerden que esta es la segunda etapa que ya hicimos la primera, ya está allí en YouTube, lo pueden ver por YouTube, pueden ver el estudio que estamos haciendo de San Pablo. Entonces él le va a decir a Timoteo de esta manera, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 al 14, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Entonces, hermano, vamos a detenernos acá, porque vamos a un minutico allí que tenemos. Dice, doy gracias, dice San Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, dice Pablo, me tuvo por fiel. Él da gracias a Dios porque el mismo que lo llamó lo tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, porque había blasfemado contra la iglesia y contra Jesucristo. Entonces Dios le da esa oportunidad. Dice, perseguidor e injuriador. Perseguía y injuriaba a los cristianos, mas fui recibido
a misericordia, por la misericordia de Dios fue recibido, dice, porque lo hice por ignorancia. Claro, él estaba seguro que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo en nombre de Dios, porque eso es lo único que conocía. En incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es maravilloso como Pablo, él da testimonio de quién fue él. Entonces, hermano, vamos a parar acá para poder continuar con otro episodio. Nos quedamos en el episodio número... nos vamos a quedar aquí en la formación consciente, de Pablo. Primeras pruebas como creyente. Aquí vamos a quedarnos para continuar en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.